Hola, hola, tribu, buenas tardes, ¿cómo están? Les recuerdo que en ProTribu estamos celebrando nuestro segundo aniversario y pues tenemos estas charlas con mujeres exitosas que nos vienen a compartir parte de su corazón, de su experiencia, de su expertise. Y el día de hoy pues estoy no arrancando, pero es el segundo día y pues de manteles súper largos. Tengo conmigo a dos colombianas, las voy a presentar. Está conmigo Adriana Arango, colombiana de nacimiento, mexicana por inteligencia emocional, eso es lo que ella dice, licenciada en Derecho, es Master Coach en PNL, facilitadora certificada de Access Consciousness y Facelift. Bienvenida, Adri. Gracias, Dulce. Para mí es un honor estar aquí en la celebración de tu segundo aniversario. Éxitos y los que vienen también muchos años. Muchísimas gracias. Y por acá también tenemos a otra Adri, Adriana Caviedes, también colombiana. Ella es comunicóloga, acompañante de bioneuroemoción y aprendiz de un curso de milagros. ¿Qué más, Adri? ¿Qué más me faltó ahí? No, decir que estoy feliz de estar nuevamente en ProTribu y de que qué podemos hacer más que felicitarte. O sea, 2 años de trabajo, de compromiso y de hacer crecer un proyecto que era un sueño tuyo, era una idea que la vas transformando y hoy mira dónde estamos. Así que bienvenidos los sueños que se pueden hacer realidad. Súper bien, es cierto. Sí. Es cierto. Gracias por el espacio que has creado, que a las mujeres que has invitado a este proceso, la verdad, muchísimas gracias y deseamos muchísimos años más de celebración. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Y antes de entrar, precisamente hablaba eso con Adri, la parte de barras, cómo cambiar el chip y esa pregunta te hace salir de esa cajita, ¿no? Que tienes en la cabeza. Lo que busca realmente Access Consciousness es eso, crear un poquito más de conciencia. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Abrir un poquito más esta cabecita, crear conciencia y no juzgar. Esa es la idea de Access, no juzgar. Muy bien, pues arrancamos con el tema. El día de hoy prepararon un tema padrísimo, que bueno, ya he trabajado también con Adri, Adri 2, con Patti. ¿Te gusta Patti, Adri? No, fíjate que siempre le dicen Adriana, ¿no? Ah, bueno, con Adriana Javier. Muy rara vez a mi amiga la conocen por Patricia, siempre es Adri, digo yo, la conozco hace bueno, pero si quieres hoy utilizamos el Patricia para diferenciar a Adriana de Adriana. Entonces, si quieres, bueno. Adriana y Patricia. Entonces, es un tema que me gusta, que he trabajado con Patricia en la parte de la infancia, esas heridas de la infancia que en mucha parte determinan lo que hoy somos. Entonces, pues arrancémonos con el tema. Para quienes nos ven, déjenos las preguntas, comentarios, que si tienen alguna duda, pues aquí nos ayudarán Adri y Patti. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues realmente el tema que vamos a tomar hoy, vamos a hablar acerca de las heridas de la infancia que determinan tu personalidad. Entonces, tengo retorno. No sé si lo escuchas tú también. Ok. Bueno, no importa, sigamos. Vamos a hablar de la primera. Son 5 heridas las heridas de infancia que determinan en ti la personalidad. La primera herida se llama rechazo. Y el rechazo es una herida que despierta entre la concepción y el año de vida. El niño ha sentido rechazo por el padre del mismo sexo. Adri, ¿tienes abierta otra sesión a la par con esta? No, sesión no tengo. Ya sé qué va a ser. ¿Sabes qué? Debe ser el WhatsApp web. Dame un segundo, lo voy a cerrar porque creo que sí debe ser eso. A ver. Sí, porque se escuchan dos, o sea, la misma, pero en dos espacios. Pero lo raro es que no. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Sí, era el WhatsApp web. Perdón, ofrezco una disculpa, estoy en pantalla. Entonces continúo. Y estaba diciendo que esta herida que se llama rechazo, el niño se ha sentido rechazado, reitero, por el padre del mismo sexo. Llámese mamá si es niña y llámese papá si es niño. Y cree que no tiene derecho a existir. ¿Qué pasa con esta herida?
tiene algo que se llama una máscara, y esa máscara le dicen el huidizo, o sea, que huye, que no le gusta estar ahí, lo primero que hace es escaparse y salirse de todo su entorno. ¿Cuáles son las actitudes y comportamientos de esta herida que ha sido activada, esa máscara de huir? Pues cree profundamente que no vale nada, se desvaloriza, no valgo nada, valgo muy poca cosa, constantemente siente insatisfacción con todo lo que hace, no le gusta lo que realmente hace, son personas que se consideran nulos, dicen pues son poca cosa, no valen mucho, tienen muy poca autoestima. Eso es lo que tiene un niño que ha sentido rechazo, muy poca autoestima. Dentro de un grupo a menudo se siente solo, se aísla, se siente, inclusive puede llegar a sentir de nervios y angustia, fiebre. Como decimos en Colombia, se puede sentir febril. Su miedo al rechazo hace que en muchas situaciones se convierta en una persona obsesiva y hasta compulsiva en una situación. Y le da y le da y le da esa situación porque siente que está rechazado y entonces se vuelve un poquito compulsivo. Suele usar las siguientes expresiones. Habla de nulidad, de nada, desaparecer, inexistencia, no hay sitio, soy sin valor. Y estas personas tienen una característica física, reitero, no quiere decir que si son así, no es que todos sean iguales, pero casi siempre se ha estudiado y son unas características muy, muy, muy marcadas en las situaciones que se ha estudiado. Por ejemplo, son de cuerpo muy pequeño, estrechos, muy delgados, alguna parte de su cuerpo es más pequeña de lo normal. Recuerden que somos equilibrio perfecto y no quiere decir que el cuerpo sea exactamente, somos perfectos, pero hay partes del cuerpo que son un poquito más grandecitas que otras. Por ejemplo, a las mujeres les falta pecho, les puede faltar nalgas, ¿sí? Esas son las características físicas. Los ojos son pequeños y una mirada de perdidos, así como que yo me voy de aquí con una mirada como asustada. Y son personas que muchas de ellas alrededor de sus ojos tienen esas ojeritas grises muy, muy pronunciadas. Su voz es muy débil y una voz muy apagada. Y tiene problemas de piel, por ejemplo, sobre todo en su rostro, le gusta llevar casi siempre ropa negra. Son las características que los han enmarcado a ese tipo de personas. Y ahora vamos con Patti, que nos va a explicar un poquito, un ejemplo para tener más claro cómo funciona esta herida o cómo es esta herida. Gracias, Adri. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que ese rechazo del que nos está hablando Adriana se hace también desde el vientre, se evidencia en ese primer año cuando ella nos está hablando, pero tenemos algo que se denomina el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Son esas emociones que mamá vivió, por eso ella nos está hablando que tiene relación con la persona del mismo sexo, ¿sí? Nos está hablando de mamá, hija, que es una nena con su mamá, pero si es un niño va a tenerlo con papá. Porque antes nos decían que en el proyecto sentido solo estaba el tema de mamá, no. Ahora ya se ha comprobado que también impacta mucho las emociones de papá. ¿Y cómo las sabe el niño? Pues por mamá. Es decir, la mamá, como él está conectado completamente, por ejemplo, el niño va, la señora, o digamos, hablemos de una persona, digamos a Patricia, va y le dice a su pareja en este momento, estoy embarazada, ¿sí? Y él le dice, yo no lo quiero tener. Ahí está el primer rechazo. Ahí está la primera acción. Entonces, ¿cómo lo escucha el bebé y cómo lo procesa mamá? Y entonces mamá tiene que entrar a tomar unas decisiones y hacer un mundo de cosas, pero recuerden que ese pensamiento está permanentemente trabajando en mamá y como está conectada con el bebé, automáticamente lo va a recibir. Por eso Adriana nos está dando unos ejemplos físicos, porque las emociones se ven en nuestra contextura física. Entonces, ese impacto emocional se va a ver ahí. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Si empezamos a ver una persona, como dice Adriana, con la mirada perdida, ojo, aquí ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con ese niño, por ejemplo? Ahí tenemos una lectura. Fíjate que las escucho y es como un dicho de las abuelitas, por lo menos aquí en México, de no te enojes porque le va a hacer daño al niño. Digo, al final lo decían sin una base científica, sin un estudio, pero hoy es comprobado con la parte que nos comenta Patti del proyecto sentido y cómo de verdad nuestras emociones las vamos transmitiendo a ese bebé, ¿no? Que tenemos en el vientre. Y ahora más interesante que comentas cómo también transmitimos la de la pareja. Entonces, y wow.
Sí, las emociones realmente nos impactan en muchos aspectos, ¿no? Y hay que saber cómo manejamos esa parte. Es tan importante lo que acaba de decir Dulce, haciendo énfasis con la pareja, porque es que el niño siempre va a estar conectado, es por la manera como mamá interprete lo que ha sucedido. Entonces, si mamá interpreta y dice, bueno, pues la verdad yo no esperaba más y vamos a seguir adelante, ahí no tenemos esa herida, ahí no tenemos ese rechazo. Pero si mamá lo dice y entonces al comentárselo de pronto a su propia familia, todo el mundo constantemente le está diciendo, claro, pero como ese hombre no respondió, como no estuvo aquí, usted qué mal escogió, pero como no sé qué, ese rechazo que la mamá está viendo por una decisión, porque todos nos podemos equivocar, pero resulta que hay muchas veces que todo el mundo está como encima, oiga, 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 oiga. Eso va multiplicándose, va quedando ahí y después lo vamos a evidenciar en una herida. Exacto. Vamos a hablar de la segunda herida, el abandono. Y es una herida que viene a despertar desde el primer año de vida a los 3 años con el padre del sexo opuesto. La anterior que hablamos era del mismo sexo. Ahora vamos a hablar con el padre del sexo opuesto. ¿Qué es lo que pasa? Se vuelve una máscara de dependencia. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cómo se maneja esta vida? Por ejemplo, es cuando a veces papá y mamá se tienen que ir de viaje y dejan a los niños con los abuelos o los dejan con la tía y los niños sienten que los están abandonando porque se van mis papás de viaje y yo me quedo en casa solo. O esa situación en la cual tenemos que llevar a nuestros hijos de emergencia a la clínica y se tienen que hospitalizar y tenemos que irnos porque no, a veces, muchas veces, y por ejemplo, ahora no te permiten quedarte. Entonces el niño va a pensar, me están dejando solo, me están abandonando. Entonces, ¿qué pasa? La máscara que se destapa en esa herida se llama dependencia. Es la necesidad de estar ahí aferrado con los papás. ¿Y cuál es el miedo? Pues a la soledad, precisamente. Entonces, ¿cuáles son las actitudes y comportamientos de esta herida activada? Pues tiene dificultades para manejarse por sí mismo y la soledad lo paniquea, lo aterra. Busca la presencia y atención, necesita ser apoyado por todo su entorno. Son esa gran mayoría de personas con las cuales estás parada en una reunión, de pie en una reunión y se te recuesta en el brazo, te coge de gancho. ¿Por qué? Porque necesita sentir apoyo o se recuesta mucho en una pared o necesita sentarse o agarrar algo para poder tener soporte. ¿Por qué? Porque necesita eso, apoyo. Sufre de tristeza profunda, estando solo o no esté solo, a veces le dan unas lloraderas fuertísimas y no sabe por qué. Hay personas con las cuales lloran y lloran, pero porque, ay, yo no sé por qué, pero le da la lloradera. Cuando está solo, durante muchísimo tiempo, a veces no es consciente de lo que quiere hacer en la vida, o sea, se pierde en su destino, no toma real conciencia de la situación. De forma inconsciente puede llegar a ser hipocondriaco, o sea, hace drama por enfermedades que tal vez no tenga, pero se autosugestiona y se las puede provocar. Recuerden que tenemos una cosa aquí en la cabeza que es el cerebro y es una maravilla, funciona como lo quieren manejar, o para bien o para mal, que lo que deberíamos hacer es usarlo para bien, pero se autosugestiona y se puede crear enfermedades. Suele usar las siguientes palabras: solo, ausente, no soporto, nadie me deja plantado, nadie me abandona, ¿sí? ¿Y cómo es la descripción del cuerpo físico de esta persona? Pues es un cuerpo largo, delgado, no tiene tono muscular, los brazos parecen demasiado largototes porque son colgantes. No sé si ustedes recuerdan una serie que daban hace mucho de muñequitos animados que se llamaba Scooby-Doo, pues así como Shaggy. A Shaggy, exactamente. Los hombros son caídos, su espalda es un poco curvada y se inclina hacia adelante como si estuvieran cargando un peso, ¿no? Tiene unos ojos grandes y muy, muy tristes. Es una voz de niño quejumbroso, para todos se está quejando. Cuando hablas como si estuviera quejando, llámalo hombre, llámalo mujer, se está quejando por absolutamente todo. Como decía antes, se apoya siempre en alguien. Salen a la calle y son los que te cogen del brazo o te abrazan porque necesitan la parte kinestésica de sentir apoyo, de sentirse que no se van a caer, que no van a estar solos, es siempre la compañía. Y lleva ropa muy amplia, le gusta andar muy cómodo y muy amplio. Esa es una de las características importantes de esa parte del abandono. Pati. Yo escucho Pati. A mí me suena también un poco complicado decirte Pati, pero bueno, o por efectos de no enredarnos, vamos a usar. Sí. Pero miren que Adri nos estaba hablando de algo maravilloso y es cómo se evidencia el abandono. Y se evidencia también a través de la dependencia. Entonces uno diría, vengo, yo conecto, ¿y cómo lo haces? Cuando, por ejemplo, tú
sientes que que no fuiste deseado, por ejemplo, digamos, porque eso es un tatuaje que uno recibe. Es decir, yo puedo no haber sido un hijo deseado, y volvemos al proyecto sentido. Puedo no ser un hijo deseado, pero sí he sido un hijo querido y cuidado. Y es que tenemos que entender una cosa, el impacto que para una mujer tiene estar embarazada es muy fuerte, porque es que es ella la que entiende. Ahí aparece el miedo, aparece la angustia. Ya dice uno, venga, yo era como muy fresca con esto, pero es que ya hay un bebecito conmigo, ¿será que soy capaz? ¿Será que lo puedo hacer? Y vienen mil preguntas, lo mismo pasa en el embarazo, ¿estará bien? ¿Estará completo? ¿Cómo está? Dulce y Adriana, que son madres, saben que están haciendo eso. Las personas que están con nosotros hoy saben que es así. Entonces, esos impactos emocionales quedan ahí. Entonces, puede pasar varias cosas y las hemos visto en consulta. Y es que, por ejemplo, una persona, la mamá no quiso de pronto ese embarazo y en determinado momento se sintió muy golpeada por el embarazo, pero esa niña o ese niño, y aquí estábamos hablando, Adriana nos decía, es de el padre opuesto, empieza a tener una necesidad de complacer a papá. Y entonces hay veces de pronto, y yo sé que quienes están con nosotros pueden decir, oiga, ahora entiendo por qué mi hijo o mi hija, ¿cierto? Están hablando y el papá puede decir algo y a mí me revira, a mí pero ese señor es la máxima cosa. Y a mí, que soy quien estoy acá, quien la acompaña, si supiera que él no la quiso, no, ella sí sabe. Si supiera que él no estuvo pendiente, no, ella sí sabe porque lo vivió a través tuyo. Entonces genera esa dependencia, ¿cierto? Para poder estar con él o con ella, porque lo que necesita es eliminar el abandono. Ya adulto son esas personas que siempre que tienen una relación se vuelven personas dependientes de esa relación. ¿Y por qué? Porque temen volver a ser abandonados. Pero les digo algo más fuerte. Cuando una persona de pronto recibe maltrato, ¿cierto? Físico, emocional, verbal, y la persona dice, uno le dice, ven, ¿y tú por qué no terminas con esa pareja? Estamos hablando de un hombre o de una mujer, ¿cierto? ¿Tú por qué no terminas con esa pareja? Porque emocionalmente esa persona está viendo al padre que no lo quería. Y entonces no es capaz de dejarlo porque sería un segundo abandono. Miren en lo que vamos. Adriana nos orienta y nos pone en contexto y nosotros vamos mirando esos ejemplos que se aplican en la vida diaria. Sí, no, y bueno, nada más que las escucho y como le decía a Patti, y cuando he platicado con ella, me caen los 20 y de verdad ahorita estoy pensando y asociando, por ejemplo, a mi hijo mayor, que veo ciertos aspectos en cuanto a cuerpo de una de las heridas que mencionas, y hago conciencia y digo, bueno, pero pues si no fue abandonado, sin embargo, el inconsciente es súper potente, súper fuerte, y a lo mejor algo que para nosotros como papás no tiene tanto peso, como decías, el que los dejes al cuidado de la abuela o de la tía, o que los llevas a la guardería en una edad temprana, para ellos realmente es una herida, genera un impacto de por vida. Y digo, yo quiero entenderlo así, no sé cómo lo vaya a entender quienes nos están viendo, no es planchado, o sea, no tiene que ser generalizado, ¿verdad? No. Pero son como ciertas características. Sí, y también aquí podemos hablar de esa posibilidad. Estoy con eco de nuevo y no tengo nada más abierto. Es hablar de esa posibilidad que tiene de que tú como mamá trabajadora tuviste que ausentarte y dejar a tu niño al cuidado de una hermana o de un tío, inclusive de la abuela, o más horas de guardería. Pero también hay que entender que no es que lo haga uno de papá de que quiero abandonar. Hay situaciones, ya como decía Adriana, no son explícitas, pero hay ciertas situaciones muy, muy esporádicas en las cuales tú tienes que acudir a la ayuda de alguien para dejar a tu hijo porque te vas a trabajar y uno cree que está bien cuidadito y está tranquilo, pero lo que necesita es realmente la presencia de papá o de mamá. Entonces también esas cosas no se da uno cuenta que afectan sino pasado el tiempo y ya ve sus reacciones y su forma de ser. Entonces descubrimos que cuando aún no nos damos cuenta nosotros, pues esas heridas están presentes y de una u otra forma pues van a formar su personalidad. Oye, por ejemplo aquí, dice Claudia Galarza, a veces los papás están físicamente, pero es como si no estuvieran. ¿Generan un impacto?
Es que si vamos a hablar de esos papás que están todo el día pegados al celular, que están todo el día sentados viendo, en esta época, por ejemplo, ¿no? En esta época, por ejemplo, que estamos muy encerraditos en casa, que no les pones atención, que, ay, sí, vaya y juegue o vaya y mire. Yo pienso que es importante tener en cuenta eso, de poder regalarnos. Aquí no cuenta la cantidad, sino la calidad de tiempo. Yo siempre he dicho que no es tanto la cantidad, sino la calidad que tú le regales a tus hijos. ¿Por qué? Porque esas cosas van a quedar grabadas aquí en la cabecita. Por ejemplo, yo tengo una niña, va a cumplir 12 años, y yo a veces juego con ella debajo de la sábana con una linterna, con una cosa tan simple y tan sencilla como esa, y le encanta. ¿Por qué? Porque estás jugando con ella, porque estás dedicándole tiempo. Simplemente vamos a pintar algo, vamos a hacer algo. 10, 15, 20, media, una hora. Porque si tienes tiempo para tú charlar con las amigas y echar cuenta, pues también tienes que tener tiempo como para regalarle a tus hijos, así como te regalas una hora para hacer la comida, bueno, los que se demoran más de una hora, ¿no? Pero digo, te dedicas tiempo para hacer la comida, para hablar el chisme, para ver las series, para regalarte una buena serie de Netflix, para trabajar también, pues hay también que pensar en ti, y pensar en ti es pensar en tu entorno. Eso es lo que hablamos con Adri en un hermoso taller que estamos dando que se llama Aprender a Amarte, donde decimos eso, es regálate un pedazo de tiempo y ese entorno para compartir con los tuyos. Entonces, lo que nos hacen en la pregunta es eso. A veces estamos tan presentes que lo único que estamos haciendo es ser ausentes. Entonces hay que tener cuidado un poquito con eso también. Muy bien. Adriana toca un tema que es muy importante, ¿cierto? Es esa parte de ausencia, y gracias a la pregunta que nos hacen. Pero es que resulta que hay veces un padre es ausente porque no actúa. Ojo con lo siguiente, yo puedo ser una madre ausente, digamos, puedo estar en mi casa, puedo hacerlo, pero si soy sumisa, si no actúo, si no opino, si no defiendo a mi hijo de pronto porque el papá esté siendo muy severo y el niño en determinado momento lo que pide es que mamá entre a rescatarlo porque puede que sea equivocado, obviamente, y no estoy diciendo que el papá sea severo por sí, ¿no? Sino que en ese momento de pronto el papá está bravo y está siendo fuerte con el niño o la niña y ellos dicen, venga, ayúdeme. Pero si la otra persona no lo hace, para el inconsciente, mi mamá no estaba. Exacto. O si la mamá es muy fuerte y el papá tampoco actúa y solo se hace lo que diga la mamá y aquí no hay opinión, mi mamá es muy fuerte, mi papá no está. O sea, no ejecuta acción. Eso forma parte del tema de ser un padre ausente o una madre ausente. Adicional, obviamente, a lo que Adriana está diciendo, ¿no? Que no está, que está a toda hora en el chat, que está con los amigos. Mire, yo he visto personas y eso, bueno, forma parte de como los juicios que uno pueda tener. Yo veo personas que están ahí y que están chateando y que están, por ejemplo, con el chat y tal, y yo digo, venga, y la niña, pero está sola y se va a caer. Entonces yo me imagino al niño o la niña no sé en qué condición, ¿sí? Claro. Es porque también es mi juicio, ¿no? Obviamente estoy hablando de mi juicio. Claro, son interesantes puntos de vista que tenemos al respecto. Exactamente, y es mi manera de percibirlo. Y al percibirlo puedo estarlo sintiendo, pero ojo, si yo lo estoy percibiendo desde afuera, ¿cómo lo está percibiendo esa nena o ese niño? ¿Cierto? Como quien dice, oiga, venga, tengo que caerme pues para que mi mamá me ponga cuidado. O tengo que estar enferma o enfermo para que mi papá me ponga cuidado o mi mamá me ponga cuidado. Y ahí es donde nace lo que Adriana dice, nos podemos volver hipocondríacos. ¿Por qué? Porque tengo el síndrome del diagnóstico. ¿Y eso qué significa? Que si no me pones atención, yo hago algo para que tú me pongas atención. ¿Cómo? La enfermedad. Híjole, qué fuerte. Es la manera de llamar la atención. Vamos a hablar de otra herida que se llama humillación. Y ese despertar de esta herida va del primer año de vida a los 3 años con el padre que reprimía toda clase de contacto físico con el niño. ¿A qué voy? Los niños cuando están pequeños empiezan a descubrir que si se rozan alguna parte de su cuerpo sienten placer y el papá que los avergüenza, porque los niños miran también con vergüenza. O el niño y le hacen un show y le hablan unas palabras, entonces el niño empieza a tener miedo de su parte sexual, miedo de esa parte de eso es malo, no lo puedo hacer, esto no se debe hacer. Otra parte es, por ejemplo, los papás que en público los avergüenzan, se orinó, es que usted se orinó, mira cómo se... Eso también hay que tener cuidado como les dicen, porque también están en un proceso de aprendizaje de los 0 a los 3 años, del primer año de vida a los 3, y están aprendiendo a controlar esfínteres,
pues obviamente a veces uno de mamá no le funciona el cálculo y se orinan y pues, después se cambia. Para eso existe un invento fabuloso que se llama jabón. Entonces usas el agua y el jabón y ya, no pasó nada. Pero hay muchas personas que humillan a los niños. Para ellos esa herida se llama humillación, que los avergüences delante de las personas porque se hizo pipí o porque se hizo los pantaloncitos o simple y llanamente que se regó algo de comer y se empezó a limpiar y empezó a esconderse y se untó todo el cuerpo y bueno, para eso fue un escándalo completo. ¿Qué pasa con esa herida? Que despierta una máscara que se llama masoquista. Cuando voy a eso, voy a hablar un poquito de cuál es el miedo, pues miedo es a la libertad. Se sienten cohibidos, se sienten apretados, como lo regañaron. Recuerda que cuando el cuerpo sufre un susto, un miedo, una angustia, lo primero que hace es comprimir. Entonces lo que pasa con esa persona es que siente que no tiene libertad porque lo han acusado y se va a su rinconcito y se comprime. Entonces, ¿qué pasa? Las actitudes y comportamientos de esa herida, ¿cuáles son? Tienen alma de misioneros. Ellos son bondad a más no poder, pero con frecuencia se manifiesta por el temor, por mucho temor. Aquí hay una situación un poquito complicada y lo digo no para que tengan en cuenta esto, no voy a juzgar ninguna religión, no hablo de religiones ni nada de eso, yo soy católica y obviamente lo dejo en claro, pero a lo que voy es eso, estas personas creen que Dios es el guardián de la moral de la familia y entonces se sienten juzgados si no hacen algo. Por eso dicen que muchas veces son quienes se van de misioneros, de sacerdotes o de religiosas. ¿Por qué pasa? Porque es que tienen que buscar todo lo que no sea juzgable y pues eso no se juzga. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que hablábamos del masoquismo. No estoy diciendo, ojo, que son las que se laceran, no. Simple y llanamente así se determina ese nombre. ¿Por qué? Porque son personas que todo tienen que pedirle perdón a uno. Ay, perdóname, discúlpame, lo hice mal y perdóname. O sea, viven en la constante aprobación. Necesitan ser aprobados y que por favor no les digan nada porque pues no hicieron nada mal. Hacen todo por ser dignos hijos de Dios o aquellos que lo aman, ¿no? O sea, es que mi Dios, y es que si no me castiga, ¿por qué? Porque fue la forma como se le tildó, como se le habló con el dedo, que no es nada bueno. Por eso siempre he dicho que los papás tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma como nos dirigimos a nuestros hijos y cómo llega el momento en que hay que no castigar, pero sí educar. Entonces, hay cosas que uno dice, se le olvida. Eso no se olvida, eso queda muy, muy grabado acá. Son personas físicamente, son personas que engordan con muchísima facilidad, pues para tener una razón por la cual no pueden disfrutar de sus sentidos. Entonces yo me engordo con facilidad que nadie me mire, yo soy diferente a todas o me pongo muy delgada, yo soy diferente a todos, nadie me va a mirar, nadie me va a juzgar. Tiene el don de hacer reír a la gente, pero hay una característica muy particular y es que se burlan de ellos mismos hasta humillarse, ¿sí? Se burlan de ellos mismos hasta humillarse. Se echan los chistes, pero se los echan a ellos y se tratan de humillar. ¿Por qué? Porque es algo que tienen grabado y la manera como quiere encajar dentro de un grupo. Le atraen las cosas pequeñas. Son personas que no se permiten las cosas grandes. O sea, no sienten que no merecen nada en la vida porque pues la grandeza de su alma no la alcanzan a ver. Entonces quieren las cosas pequeñitas. No son personas de aspiraciones. Usan las siguientes palabras: no soy digno, soy indigno, soy pequeño, soy gordo, estoy atrapado. Inclusive pueden llegar a tratarse bruscamente y hablarse muy mal como cerdo o soy una prostituta o soy, bueno, todo ese tipo de palabras que encajan una parte de humillación personal. Entonces, esas personas, más o menos, ¿cómo es la descripción de su cuerpo físico? Tienen sobrepeso, es un cuerpo rellenito, son de muy baja estatura, su rostro es muy redondito, son ojos grandes, redondos, abiertos y tienen cara de ternurita, o sea, así todos ingenuos. Suelen tener el cuello muy ancho, reitero, no es que encasillen en eso, porque puede que exista personas que hayan sufrido la humillación y como dice Adriana, aquí entra a ser parte la epigenética, ¿no? Que esa parte es la parte externa de la genética que se puede modificar. Entonces, pues no es que sea literalmente así, pero son características que se han estudiado y se puede un poquito medir de esa manera. Acumulan grasa, por ejemplo, la parte posterior aquí del cuello, le dicen cuello de búfalo. Se visten con ropa muy ceñida para poder acentuar su redondez y son personas que con frecuencia manchan su ropita o su ropa por torpeza. Están comiendo y ¡fum! Al hombre se le cae en la corbata la comida, a la mujer en el pecho, se manchan los pantalones, o sea, son
suelen ser a veces muy torpes por eso, porque guardan a veces ese tipo de palabras que les decían y es un poquito complicado. Adriana, unos ejemplos. Oigan, pero antes de que den los ejemplos, espérenme, ¿esta qué está ligada? Porque la otra ya dijimos que iba ligada a la mamá o a la papá en línea y el otro al contrario. Esa está ligada con el papá, esa está ligada con el padre que ha estado al cuidado permanente del hijo. Estaría por cualquiera de los dos. En ese caso no está ligada ni al mismo sexo ni a diferentes sexos. O sea, a cualquiera de los dos papás que se haya encargado del proceso de cuidado de ese pequeñito. Y estas heridas también se ven ligadas con un cuidador ajeno. O sea, puede ser el abuelo, los tíos. Sí. Quien haya sido responsable en ese tiempo de edad, sí. De todos modos, al final vamos a contar que tú puedes evidenciar cualquiera de las 5 heridas en tu vida. No es que solamente sea una, por eso decimos que la parte del cuerpo se va a mezclar un poquito. Pati. Pues mira, aquí es importante que tengamos en cuenta mucho ese último factor que pregunta Dulce, y es ¿quién crió? ¿Quién estuvo al frente de la crianza? Voy a contarles una anécdota. Un día estaba en el supermercado y veo a una abuela. Y lo que voy a decir, yo sé que ella no lo hizo de maldad, pero lo hizo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Habían 2 nenas, o sea, la señora, estamos hablando de una señora mayor. Y la señora estaba con las 2 niñas. Una, yo creería que sería una chiquita más o menos de unos 6, 7 años, no creo que haya estado mayor. Y la otra era una chiquita que estaba llegando a los 3 años. Entonces la abuela iba con las 2. Ya de por sí, para una persona mayor, andar con 2 niñas y pequeñas es complicado porque si algo hacen los niños es ser vivos, despiertos, hacen y quitan y ponen. Entonces la señora, y yo ya estamos en la fila, entonces la señora tenía como 2 o 3 cosas en la mano y le pide a la niña mayor que por favor vaya a traerle una canasta. Entonces la niña no le trae una canasta de rodar, sino le trae una de cargar. Creo que para la niña fue más fácil. Y la señora la mira y le dice, tú no sabes, tú nunca sabes, y se voltea y le dice a la hermanita, tu hermana, como siempre, no sabe hacer las cosas. O sea, 3 informaciones en un mismo espacio que no pasaron de 1 minuto. ¿Qué le está diciendo a esa niña? Que es torpe, que no sabe, que no puede. Ahí está la humillación. Y miren, yo empecé a sentir, y la niña me empezó a mirar, entonces yo empecé a decirle que no, yo empecé a trabajar con la niña, yo empecé a decirle, no, tranquila, estuvo bien. Entonces yo llevaba una canasta como ella y yo le dije, yo cogí una. O sea, lo que hice fue como tratar de solidarizarme con la niña, porque ustedes muy bien lo decían, ahí se arraiga un impacto emocional. Y si a mí todos los días me dicen que no soy, yo no soy. Si a mí todos los días me dicen que yo soy, entonces ¿cuál es la información que me dan? Usted no puede, no sirve tal, o usted es la boba que no hace, que tal. ¿Cómo me lo dicen? Miren que el lenguaje es muy importante. La palabra es fundamental y generalmente las humillaciones se perciben a través de la palabra. Y cuando a esa niña le dijeron eso cuando estaba pequeña, cuando está más grande y empieza a tener una relación y el muchacho le dice, ay, pero es que tú, ¿por qué no pudiste? No puedo, ¿cierto? Si en el trabajo le dicen lo mismo, ahí Adriana nos decía hace un rato, le va a dar nervios, le va a dar angustia, o por el contrario, va a querer hacer todo, va a querer servirle a todo el mundo, no se va a poner límites, porque constantemente vive la humillación. Y como lo que no quiere es ser humillada, entonces trata de subsanarlo con otra cosa. Lo que tiene que hacer es entender que esa es una herida de la infancia y que se puede corregir. Eso que dices tú es muy importante porque ese tipo de cosas se llaman improntas y las improntas quedan grabadísimas aquí. Entonces llega algo disparador y te vuelve otra vez a activar ese susto, ese temor, esa angustia o, ¿por qué no?, esa rabia de lo sucedido anteriormente. Vamos con la siguiente herida que se llama traición. Y eso se da... Espérate, antes. Ya que los que nos ven todavía no preguntan, yo tengo duda ahí. Por ejemplo... decías que tenemos esas improntas. Sí. ¿Y están pues guardadas en el inconsciente? Sí. Sería como esos ejemplos de que a veces no sé por qué reacciono así.
O sea, de ese sentimiento de, ay, ¿por qué dije? Ay, ¿por qué sentí o tuve este sentimiento? ¿O por qué me sentí tan molesta? ¿Cómo hacemos los seres humanos para ocultar esas emociones o esas heridas? O para evadirlas, no sé cómo decirlo. Para no revivirlas. Sí, a ver, ahí te va. Ahí estás, no te escuchamos. ¿Adri? ¿Va a hablar Pati? Pati, háblame. Dulce, no es guardarlas, es sanarlas. ¿Sí me entiendes? Cuando, primero, esta charla puede hacer que muchas de las personas que están con nosotros digan lo que tú dices, ay, me cayó el 20, ¿cierto? O sea, me la pillé, diríamos en Colombia, me la pillé, eso es así. Entonces, cuando yo entiendo que está eso, yo digo, venga, ¿qué hago para trabajar eso? ¿Cómo empiezo a trabajar? Una de esas formas es identificarlo, es darte cuenta de la alerta, es como que, cuando pienso esto, es tal cosa. ¿Sí me entiendes? Entonces yo puedo recordar, y yo he trabajado con personas y empezamos a devolvernos y les digo, ¿qué les han dicho? Y me dicen, no, me dijeron que yo no podía. O se burlaban de mí mis primos y mi papá y mi mamá nunca me defendieron. Y todo el mundo le pareció lo más chistoso del mundo. El problema es que quien lo vivió no le pareció chistoso. ¿Sí me entiendes? Y entonces todo el mundo le dice, ay, cuando tú hiciste tal cosa, ay, cuando tú tal otra. ¿Sí? Compartíamos con Dulce como conversaciones en torno a esas historias de infancia. Y esas historias de infancia son muy importantes. Son supremamente importantes porque de eso depende lo que va a pasar. Y uno lo ve en los niños. Cuando uno ve a un niño que uno dice, bueno, ¿quién sale a cantar? El más desparpajado siempre va a salir. ¿Por qué? Porque no le enseñaron a que tenía que cuidarse, a que tenía que controlarse, a que tenía que estar atrás. Usted no puede hablar, es que usted no sabe. No, se sale y habla. Pero ¿qué pasa con esa niña y con ese niño? Que se van a ir entrenando en hablar. Y entonces eso lo hicieron a los 4 años. A los 5 van a seguir. Y a los 6 ya algunos ya van a tener temores. Entonces van a decir, ¿quién habla? Y yo, Patricia, yo hablo. Y entonces después, cuando ya está por ahí en noveno, digamos ya en bachillerato de ustedes, como en el mío, le van a decir, ¿quién habla? No, Patricia, esa es la que siempre ha hablado toda la vida. Y no es porque yo sea mejor que los demás, es que yo no le tuve miedo y no me sentí humillada por alguien. Alguien no me dijo, usted no puede, ¿ok? Entonces sí es importante el lenguaje para tratarnos a nosotros y a los niños. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí. Vamos con la siguiente herida, se llama traición. Y esa va entre los 2 y los 4 años de edad con el padre del sexo opuesto. Y es un niño que está decepcionado porque ha sufrido por no haber sido colmada su necesidad de atención y por parte del sexo, del papá del sexo opuesto. O sea, si es niñas con el papi, si es niños con la mami. Se siente traicionado por haber sido manipulada esa conexión amor-sexualidad. ¿A qué voy con eso? Mi papá me prometió que si hoy me iba súper bien o en el partido o si yo hacía tal cosa, papá y yo, voy a hablar como si fuera un niño, nos íbamos a un partido de fútbol para compartir los dos, ¿verdad? Mi papá no me cumplió. Y yo feliz porque me fui en el partido, me fue a ver, pero no, mi amor, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tengo una reunión, no sé qué. Te traicionaron. O sea, tu papá te prometió. Es por eso tan importante que no le hagan promesas a los niños que no van a cumplir. Mi amor, recoge tu cuarto, que si recoges tu cuarto te va a comprar un helado deliciosísimo. El muchachito o la muchachita con todo el gusto del mundo van y arreglan ese cuarto, les queda divino, lo que nunca han hecho en una cuarentena lo hicieron en una tarde. Y el helado, no es que no podemos salir, no es que estamos en cuarentena, tenemos que cuidarnos. Entonces hay que hacer esas cosas, sí, porque es que se dan los casos. O sea, no prometas lo que no puedes cumplir. No le digas al niño, ¿sabes que es que nos vamos para la playa? No, ¿cuándo? No, pues cuando pase la cuarentena. O sea, tienes que hacer la inmediatez de lo que vas a hacer. Entonces, por eso se sienten los chicos traicionados. ¿Por qué? Porque tú prometiste y no cumpliste. Han perdido la confianza en ese papá después de haber sido testigo de una promesa no cumplida. Terrible. Mientras, ¿qué pasa con esto? Son o mentiras o señales de debilidad. Entonces consideran que este padre es un padre irresponsable. ¿Por qué? Porque no me cumplió. Si no es capaz de cumplir a mí como papá, entonces es una persona irresponsable. ¿Cuál es esa máscara que tiene esa persona que ha sido traicionada?
controlador, tiene que saber cómo funciona todo, tiene que estar ahí para darse cuenta cómo funciona todo, tiene que ser controlador para que no lo vuelvan a traicionar. ¿Cuál es su gran miedo? La separación, o que lo repudien, o que lo repelen, o que digan, no, no pudo. Ese es el gran temor de esas personas. ¿Qué pasa? Son personas que llegan súper temprano a alguna reunión para poder controlar todo lo que hay a su alrededor. Tiene que estar pendiente de cómo vino vestido, de cómo vamos a una fiesta, cómo va a sonar la orquesta, como si fueran como fueran el director de la orquesta. Tienen que llegar siempre temprano para poder observar y controlar y tener bajo la manga cualquier movimiento. Parecen como si fueran espías. ¿Qué más? Hace todo por convencer a los demás de que él es fuerte y tiene una personalidad bien arraigada. Usa cualidades de jefe e impone su voluntad. Son esas personas que están no, pero un momentico, vamos a hacer esto, le fascina poner un poquito, imponer su voluntad. Está en contacto con su propia vulnerabilidad y busca mostrarse fuerte. Yo puedo, no se preocupen, yo lo hago todo. Quiere que los demás se den cuenta que es capaz. O sea, el hombre es Superman, lo hace todo, la niña es Supergirl, hace absolutamente todo, no me preocupen, yo soy capaz, es el todero. ¿Por qué? Porque es que como a mí me traicionaron y yo hice las cosas y no cumplieron, mejor las hago yo solito para que nadie vaya a hacer no vaya a hacer nada y me vayan a incumplir, porque para él el sentido de cumplir es muy importante. Hace muchísimo esfuerzo para que se den cuenta que es alguien responsable. Yo sé hacer las cosas, déjenme, pasaron el tiempo, pero yo las voy a hacer, ustedes no se preocupen. Entonces, es una de las características que tiene esa persona. Es muy impaciente con aquellas personas que son un poquito lentas, porque lo quiere todo acelerado, porque como no le cumplieron, entonces quiere acelerar las cosas para que le cumplan. Se muestra más o menos como una persona independiente para no despertar sospechas de que puede sentirse vulnerado por un abandono. Critica a todas las personas que son dependientes. No le gusta que nadie dependa de nada. Claro, como ella sufrió esa herida y que dependía de que alguien le diera la respuesta por algo que hizo, entonces los critica muchísimo. Suele usar este tipo de palabras. Soy capaz, confía en mí, yo confío en mí, lo sabía, yo tenía razón y me has comprendido, pero ponme atención, mírame, le gusta mucho llamar la atención en esa parte. ¿Cuáles son las características físicas, más o menos, de estas personas? El hombre exhibe la fuerza y el poder en la parte alta de su cuerpo, o sea que son así todos de hombros bien anchotes y más anchos que las caderas, no son como un triangulito. La mujer, las caderas son mucho más anchas y fuertes que los hombros y la pelvis irradia un poquito de fuerza, tiene una pelvis ancha. ¿Qué pasa? Los músculos dominantes se notan en varias partes del cuerpo, o los bíceps o las piernas. Tiene una voz muy, muy fuerte. El pecho es como abombado, como si vieran así sacando pecho siempre. Pueden tener sobrepeso, pero no se les ven gordos porque siempre se ven bien fuertes. Son personas que con los años, lamento decirles que toda esa fuerza y todo eso les baja la barriga. Entonces son personas que con el tiempo, cuando son mayores, pueden presentar barriga. Tienen los ojos grandes y una mirada muy seductora y muy intensa porque te está analizando. Y prefiere ropa de varios colores. Le gusta la verdad le gusta llamar la atención a ese tipo de personas. Pati. Ok. Esa explicación que nos da Adriana también nos lleva a la parte adulta, porque la niña o el niño se sintieron traicionados, pero volvemos al proyecto sentido. Resulta que yo estoy en conexión con mamá, digamos que yo estoy hasta los 3 años, soy mamá y yo, ¿cierto? O mamá y quien me críe. Entre los 3 y los 4 años entra papá. Digamos, el papá puede estar ahí, pero formalmente entra papá como que yo entiendo que aquí hay otra persona y te empiezo a hacer papá y yo. ¿Esto qué quiere decir? Que si muchas veces la mamá, por ejemplo, o el papá, porque lo pueden hacer cualquiera de los dos padres, empieza a hablar mal del otro papá, empieza a decirle que el otro papá le traicionó. Es que su papá no es como ustedes lo creen, es su papá de novio era uno, ahora está con otro. Ahora su papá ya ni mantiene en la casa. Ahora ya tiene otra persona y papá. ¿El papá puede hacer lo mismo? No, su mamá no es lo que parece. Porque es que su mamá, entonces, traspolan todos sus problemas de pareja, los pasan a los niños y los niños empiezan a sentirse traicionados. ¿Cómo? Por el papá, porque mi papá traiciona a mi mamá, por la lectura de la mamá. La mamá dice lo mismo, entonces el hijo puede decir, es que mi mamá
no es lo que mi papá esperaba, traición. Mi papá no es lo que mi mamá esperaba, traición. Y cuando llegan adultos, entonces pasan cosas como, no puedo ser el hombre que yo quiero ser porque si soy parecido a mi papá, traiciono a mi mamá. Entonces entro en un conflicto todo el tiempo. Digamos que el papá es rumbero y el muchacho por ahí a los 14, 15 años decide ser, ¿cómo dirían en México? ¿También se dice rumbero o Parrandero? Parrandero, ¿cierto? Él quiere ser parrandero, salir a los antros, dicen ustedes, ir a discotecas, estar en sitios, pero el muchacho o la niña empieza a no hacerlo porque la mamá le dice igualito a su papá. Ya usted está igual que su papá y entonces yo voy a empezar a sufrir, voy a empezar a padecer, usted va a hacer lo mismo que su papá. Y esa persona y ese niño o ese chico ya, esa adolescente y ese adolescente ya no van a poder ser lo que ellos quieren ser, porque si son lo que ellos quieren ser, traicionan a mamá. Y entonces en muchos casos, para poder hacer su vida, tienen que hacer un corte fundamental y muy fuerte con su cordón umbilical emocional, que sería su mamá o su papá. Entonces ahí aparece también la traición. ¿Y de qué otra manera aparece? Por ejemplo, yo no voy a conseguir un hombre que sea como mi papá y entonces esa mujer se obsesiona con que le sale uno que medio le salga la curvita, ¿cierto? Le salga la curvita, no puede hacerlo, ¿ok? Es supremamente difícil hacerlo, es supremamente complicado. ¿Por qué? Porque se siente que hay traición. Súper. No, las escucho y estoy como alcancía. Y pues al final, creo que bueno, como padres, pues decían ambas que lo hacemos sin una mala intención. Sin embargo, No, para nada. Para nada, yo siempre lo he dicho en las capacitaciones, Dulce, y lo hemos repetido con Adri muchas veces. Nuestros padres hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían en ese momento. Ahora bien, ya tenemos más herramientas, usémoslas. Y cuando nuestros hijos sean padres, van a tener herramientas diferentes y hay que usarlas. Hay principios y valores que no cambian en la vida, pero hay cierto tipo de herramientas de aprendizaje que hay que empezar a modificar con el tiempo y sobre todo con esas herramientas de conocimiento que nos ayudan pues, a ser un poquito mejor personas que antes, ¿no? muy bien. Hay una pregunta, dice Adilene. Todas las acciones que mencionan, ¿es necesario una sola o tendría que ser varias veces hacia el niño? Creo que era cuando hablaba Adri del ejemplo del supermercado, de la abuela con las dos pequeñas. Con una sola basta. Con una sola basta. El cerebro recibe como esponja absolutamente todo lo que se llama impronta. Te quedó tan grabado con una sola vez que no hay que repetirlo 20,000 veces. ¿Cuál es la diferencia de que sea una o que sea repetitiva? O sea, ¿por qué hay tanto impacto o por qué genera tanto impacto una y hay ocasiones en que esa una y otras veces que son varias? Si estamos hablando de eso, que uno le dice algo al hijo y le entra por uno y le sale por otro, es otra cosa completamente diferente. Pero cuando son sus situaciones que hacen parte de su formación, con una sola vez que se diga, o con una vez, por ejemplo, cuando la traición es una vez, cuando lo mío es una vez, con eso queda grabado. Hay otro tipo de situaciones que a lo mejor a los muchachitos no les valga, no los va a marcar. Hay personas que son más susceptibles a todo ese tipo de cosas, ¿no? Ok, muy bien. Vale. ¿Otra pregunta? No. ¿Vamos con la última? Vamos con la última. Se llama injusticia. Y el despertar de esta herida va entre los 4 y los 6 años de edad con el padre del mismo sexo. Es un niño que ha sufrido la frialdad del padre del mismo sexo y se dice, ay, pues qué injusto que si tienes un hermano y pues él está como que echa más para el lado de mi hermano, o si eres hijo único, pues este papá conmigo muy frío, no me apapacha, no me quiere, apenas me hace, ay, ¿cómo estás? Buenos días y ya. Que es a lo que tú le llamas, ese es injusto. A veces nuestros chiquillos les dices no algo y dicen, ay, no, eres una injusta, no se vale. Bueno, puedes encasillarlo ahí. No ha sabido expresarse ni ser el mismo con el padre. O sea, ¿qué pasa? Ese niño se da cuenta que su papá es un poquito retirado, que es una persona que no es muy fría, y él, ¿qué es lo que hace? Pues también se aísla, también se retira un poquito. Reacciona poniendo límites a su sensibilidad y se impone mejorar su rendimiento. Quiere buscar ser perfecto.
Como tú eres frío conmigo, papá, yo voy a ser perfecto para que tú no me digas absolutamente nada, porque piensan que si está alejado el papá, que si es muy frío con él en su trato, entonces yo tengo que buscar y potencializar esa, entre comillas, rechazo para yo volver una persona más, que pueda rendir mejor. Y bloquea la expresión de su individualidad. Entonces es una persona que se vuelve también fría. ¿Cuál es la máscara que viene con esta herida, que es la injusticia? Pues la máscara es ser rígido. Y el gran miedo es ser frío, la frialdad. Como fue su papá o como fue su mamá, la frialdad. Es aquel, bueno, el sexo, por eso como fue, es miedo a la frialdad. ¿Cuáles son las actitudes y comportamientos de esta herida que se encasilla con esta máscara? Y es, quiere mostrarse vivo y dinámico, aunque esté cansado. ¡Hey, aquí estoy! Se quiere hacer notar. Demuestra que brinca, salta, hace lo que quiera, se agita, es dinámico. ¿Por qué? Porque quiere demostrar, hey, si tú no me estás viendo a mí porque eres muy frío conmigo, entonces yo me voy a hacer mostrar para que te des cuenta que yo realmente aquí existo y estoy presente. Raramente admite que tiene problemas o que algo le molesta. ¿Por qué? Porque, pues, como no le importaba, nadie se había fijado en él, entonces, ¿para qué expresa que tiene rabia o que le molesta algo? Si no, para él nadie se va a fijar. Muy rara vez lo admite. Otra característica es que si alguna vez llegara a tener un problema, inmediatamente va a decir alto, no es para tanto, es algo muy mínimo. Ya se mochó medio dedo, no, tranquilo, eso no pasa nada, es mínimo, no pasa absolutamente nada. Porque como cuando quería llamar la atención no le ponían atención, entonces cuando él la tiene que llamar en ese sentido, pues dice, no, pues no importa, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Se las puede arreglar muy bien solito o solucionar el problema él solo, no hay ningún inconveniente. Es muy optimista. Siempre parece ser lo más positivo del mundo. Se le cayó el techo en la cabeza. Yo estoy bien, no me preocupen, no me pasa nada. ¿Sí? Cree que sus conocimientos son más importantes que sus sentimientos, cuando en realidad lo que a él le importa es la parte sentimental. Entonces son personas que se preparan muchísimo, pero sus sentimientos están apagaditos. ¿Por qué? Porque como siempre se dio cuenta que fueron muy fríos con ellos, entonces sus sentimientos no los van a expresar de igual manera. Usa las siguientes palabras para expresarse. Sin problema, justamente, exactamente, seguramente, muchos entes, siempre, jamás, polos opuestos, correcto, yo debería, es algo extraordinario, ¡ay, fantástico! ¿Por qué? Porque aunque lo dicen con un tono frío. O sea, si tú le dices, no, imagínate que me ganó la lotería, ¡ay, qué bueno! Es algo como irónico para hablar. ¿Cómo podemos describir su parte del cuerpo físico? Son personas con un cuerpo bien proporcionado, o sea, lo más perfecto posible. Su postura corporal es muy recta, sus hombros son exactamente cuadraditos, es pulcro y seductor. Una cintura muy estrecha porque le fascina mostrarse con cinturones y con cintas y la ropa muy estrecha porque tiene un cuerpo perfecto. Su vientre es supremamente plano y se esfuerza por mantenerlo y meter panza, como decían las abuelas, ¿no? Para estar muy parado, muy bien puestecito. Son de nalguitas muy redondas. No es que me la pase detallando, no, es que son los estudios que así lo dicen. Su tono de piel es muy claro y muy radiante y su mirada es brillante, viva y ¡fum!, directa al grano. Entonces son esas características corporales que determinan a una persona que realmente se ha sentido dentro de un proceso de injusticia. O, por ejemplo, el papá es muy condescendiente con mamá y la llena de cariño, de amor, de regalos y viajes, lo que tú quieras, el muchachito pues se le olvidó que existe. Y si le compré algo a la mamá y mi regalo, ay, mi amor, se me olvidó, luego gánatelo y te lo doy, por eso quieres sobresalir. Pues nunca le ponen atención. Ahí viene lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Estar pensando en otras cosas y sentirse frío. Quizá el papá sí es cariñoso, pero no sabe demostrárselo a su hijo y la percepción que tiene el hijo es que yo no les importo. A ti. Ay. Oigan, pero antes, esperen. No, porque ya dijeron que al final van a decir lo de si se pueden combinar, ¿verdad? Porque ahorita te estoy escuchando y dije, yo tengo esa, pero el cuerpo no coincide. No necesariamente, acuérdate que existe algo que se llama la epigenética, es lo que habla de, porque me suena de colectivo, que no tengo absolutamente nada bien. A ver, ahora sí. Ahora sí, ya no, pero fíjate que no tengo ninguna aplicación abierta, ya me di cuenta. Ouch. Hola. Ya, es que es cuando está Adri con el micrófono abierto. Ah, ok. No, lo tengo.
Ya, no, ya. Ya cerré todo lo que tenía abierto, no hay nada abierto aquí. Estábamos diciendo eso, que la epigenética te habla a ti de todos los cambios que puedes tener sin que la genética se vea comprometida. Simplemente son cambios externos. Entonces, no siempre es literal que coincida la herida con tu parte física, porque es que todos podemos tener 1, 2, 3, 4 o las 5 heridas. Entonces, haces una pequeña mezcla de todas ellas, ¿no? Pero ahí medio raro. Sí. En esta herida que tiene que ver con la injusticia, esta herida es muy, muy especial. ¿Por qué es especial? Porque tiene que ver con la connotación de lo que yo considero recibí y no era justo, o me hicieron hacer demasiadas cosas por algo muy pequeño. ¿Ok? Entonces, yo empiezo a sentir que tengo que esforzarme demasiado para poder lograr algo, así sea pequeño. Y esto es lo que hace que si nosotros creemos, ¿cierto?, que hay que conseguir algo así, si las cosas no son con sufrimiento, rabia, tristeza, dolor, amargura, rasgada de vestiduras, en fin, entonces no funcionó. Ojo, porque es que aquí nos quitan la proporción, aquí nos cambian la sensación de equilibrio para pasarnos a una sensación de tienes que dar mucho para poder obtener lo que tengas. Y esto, ¿cómo lo podemos nosotros identificar? Pues específicamente con nuestros comportamientos. Y la invitación a todos y a todas es, oiga, voy a mirarme y voy a decir, venga, voy a mirarme como si fuera una película. Al frente voy a ver la historia de Patricia. Oiga, esta vieja tiene un problema y es que está sintiendo que todo es injusto. Ah, bueno. Pero está sintiendo humillación, y ahí es cuando Adriana nos va a explicar ahorita cómo podemos mezclarlas, cómo podemos identificar, porque esas heridas de una u otra manera todos las llevamos, algunos en mayor o menor proporción. A ver, explícanos. Mira, no es que, bueno, con lo que dicen es cierto, se pueden mezclar, porque es que llega un punto en que se parecen, o sea, cuando es del padre opuesto y se relaciona con otra que tiene que ver con el padre del mismo sexo, ahí se pueden mezclar. Voy a decir algo y es algo importante, y es que cada una de esas heridas se ven marcadas dentro del contexto de lo que realmente vive cada una de nuestras familias. ¿Por qué? Porque se pueden dar los casos de, alguien un día me decía, bueno, ¿y si no tuve papá? ¿Y si no tuve mamá? Entonces no se da con el sexo opuesto. Claro que se da, porque es que la mamá a veces tiene que fungir como papá y como mamá. O el papá tiene que fungir como papá y como mamá. Entonces se pierde esa y se entra la que se llama Adriana, que decía hace rato, que es la ausencia, que es la injusticia. ¿Por qué mis amiguitos tienen papá y yo no tengo? Y entonces empiezan también a mezclarse eso, ¿no? ¿Por qué mis amiguitas tienen mamá y yo no tengo? Porque es que mi amiguito se tiene que ir los fines de semana con el papá y a los 15 días con la mamá, y porque a mí no me pasa eso. Entonces, las heridas se pueden mezclar. De hecho, los seres humanos tenemos las mismas heridas. Eso es lo que yo hablaba con el día, cuando me preguntaba lo del enneagrama. Somos 8,000 millones de personas y todo el mundo dice, ¡ay! Pero cada uno es un mundo diferente. Sí, pero solamente existen 9 personalidades. Si tú entiendes las 9 personalidades, te puedes entender con todo el mundo. No es necesario que pienses que son 8,000 millones de cosas diferentes. Simplemente se encasillan para poderlas entender mejor con todas sus características en 9 personalidades. Lo mismo pasa aquí, son 5 heridas que determinan tu personalidad, que se pueden mezclar cada una, que podemos tener las 5, que puedes tener no más que una, que puedes tener no más que 3. Eso ya depende del entorno en el cual te hayas desarrollado desde que naciste hasta los 5 años, que es donde se vienen a marcar un poquito más. Muy bien. Pues, ¿cómo cerramos este tema, Adri, Patricia? Yo creo que este tema nos da muchas luces de lo que hemos sentido y nos podemos ir identificando. Yo creo que lo más importante no es que entremos en pobrecita yo, pobrecito yo, que tengo esto, no. Es como, oiga, esto me explica por qué yo tomo tal actitud o por qué me comporto de tal manera, y entonces también entro en un ejercicio de liberación, en un ejercicio de perdón, en un ejercicio de sanación. Y ante todo no seamos víctimas. Es que como yo soy así, a mí me tocó la mamá que me tocó.
o el papá que me tocó. No, no, usted lo escogió antes de venir, usted ya sabía que era lo que iba a hacer, usted venía con una información. Recordemos que somos información, vibración y energía. Pues sí es muy importante porque esto nos ayuda y de pronto uno dice, venga, yo siento que yo estoy en humillación porque hay una parte de mí que siente vergüenza, ¿cierto? Y lo expreso de tal manera. Ahí me siento identificada o identificado y entonces ahí yo puedo empezar a entender qué fue lo que pasó cuando yo estaba pequeña y también quitarle una alta dosis de emocionalidad. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que tú puedes devolverte a ese momento y verlo de manera diferente. Porque recuerden que para el inconsciente siempre estamos en presente. Entonces, si yo me devuelvo y yo vivo esa emoción y no la trabajo, pues siempre que pase eso, la emoción va a ser o de traición, o de humillación, o de abandono, o por ejemplo de injusticia o de rechazo, ¿cierto? Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta. Lo que dice Adri es muy cierto. Aquí también entra algo importante y es trabajar la magia del perdón. Porque, no, es que mi papá ya murió, yo que lo voy a perdonar lo que me hizo, perdónenlo, no necesitas que esté presente, lo que decía Adri, vibración y somos energía, ¿no? Entonces, ¿qué tomaría que nos diéramos la oportunidad de hacer una reflexión y decir, perdón, yo te perdono y me libero de las situaciones pasadas para que yo pueda seguir mi camino adelante? Y es un acto de humildad también y es un acto de reconciliación de tu corazón, porque la persona si ya no está, pues bueno, ya descansó en paz, pero es importante que tú también tengas esa tranquilidad y esa paz interior. Recuerden que para poder estar bien y para poder ver afuera todo lo bonito que es la vida, porque nosotros lo que vemos afuera realmente es el reflejo de lo que tenemos dentro. Si tú ves que la vida es un caos, esto es horrible, como dicen aquí en México, esto es un desmadre, pues es por cómo tienes tú el desmadre dentro. Entonces lo importante es que te des cuenta que funciona afuera como funciona adentro. Cambia eso. Es importante invitar a las personas a que cambien eso. Es momento de, recuerden, lo dijimos y lo repito muchas veces, el mundo nos dijo alto, le pusimos un stop al ser para aprender a buscar al verdadero ser aquí adentro. Paramos el hacer por buscar el ser. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Tómate tu tiempo, reflexiona si ya te cayó el 20 de que esas heridas realmente hacen parte de un pasado que te formó. No, es que ya soy loro viejo, no aprende a hablar. No, absolutamente se pueden hacer las cosas. Cambia la forma como ves el mundo para que el mundo te maneje a ti y te entre la información y lo puedas disfrutar de diferente manera. Reitero, como está dentro, está afuera. Cambia ese caos, perdónate, disfruta, ama, dedícate tiempo, pero sobre todo vive en paz para que puedas sentirte mucho más cómodo con tu exterior. Sí, me suena a reescribir tu historia, ¿no? Como decías, el inconsciente no entiende de tiempos y si te regresas y lo ves de una manera distinta, pues para él va a ser como borrón y cuenta nueva, ¿no? Así es. Puedes reprogramarlo. Recuerda que tú programas tu cerebro durante 21 días, porque a los 21 días ya formaste un hábito y se hace mucho más fácil. Por eso son los ciclos lunares, por eso son las dietas de 21 días, por eso son las programaciones que uno hace. ¿Por qué? Porque estás enseñándole a tener un nuevo hábito a tu cerebro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí hay un par de comentarios que no vimos rápidamente. Susan dice, ¿puede combinarse las heridas? Que creo que ya se respondió un poco con lo que mencionaron. Físico con idea de su herida. Y que ya hablamos que sí, ¿no? Es una combinación, a veces puede ser una, pueden ser las 5, y que también la epigenética juega papel importante y que no necesariamente va a cumplir con todos los aspectos del cuerpo y la herida, ¿no? Sí. Y por último, Claudia. A veces queremos encontrar afuera lo que tenemos que sanar es adentro. Así es. Muy bien. Y Beatriz Muñoz dice que si dan terapia personal, presencial o en línea. ¿Cuál de las dos? Las dos, sí, las dos. Sí, voy a responder por las dos sí lo hacemos. Obviamente yo hago servicio de coaching igual a Adri. Y bueno, pues en Dulce deja aquí abajo nuestras redes para cualquier cosa que requieran. Con muchísimo gusto las podemos ayudar, tanto Patti como yo. Ay, amiga, es que suena muy divertido. Sí, cualquiera de las dos con muchísimo gusto. Muy bien, pues estamos cerrando este temazo
que me gusta, que igual como dice Patti, no es para victimizarnos, sino como para reescribir, rediseñarnos. Para entender por qué somos como somos, eso es importante. Exactamente, y pues les agradezco, fue un gusto, un placer tenerlas aquí en este espacio en ProTribu, celebrando nuestros 2 años, unas expertazas en sus temas. Contáctenlas, sí, les vamos a dejar las redes sociales para que pues puedan contactarlas, pueden ser presencial solamente con Adriana Arango, pero con Adriana Patricia Caviedes, pues puede ser en línea, ya cualquiera de las dos. Y pues muchísimas gracias a quienes nos vieron, nos acompañaron y pues principalmente gracias a ustedes. No, Dulce, gracias a ti por esta invitación, por invitar, esa invitación que nos has hecho, la verdad es un gusto para nosotros hacer parte de este espacio de ProTribu. Yo, la verdad, lo digo a nombre propio que he estado en ProTribu varias veces. Ha sido un gusto enorme para mí haber podido compartir contigo en las instalaciones de ProTribu, de hacer parte de los coach que vamos allá a hacer un trabajo muy hermoso con mujeres, pero sobre todo, gracias por darle continuidad a este hermoso proyecto de creer en las mujeres, de apoyar a las mujeres y de hacer realmente, como lo dice el nombre de tu empresa, hacer tribu, que es realmente lo importante, ayudarnos, cooperarnos. Deseamos que vengan muchísimos años más de éxito, muchísimos años más para celebrar juntas con ProTribu, y gracias por tenernos en cuenta a la AA para acompañarte en este día. Adri. Ay. Ven, ya. A ti y a todas las personas que están con nosotros reunidos en el día de hoy, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por permitirnos compartir con ustedes unas emociones y sobre todo por permitirnos que trabajemos ustedes y nosotras, porque en la medida en que ustedes se sanan, nosotras también. Y en la medida en que nosotras nos sanamos, pues ustedes también. Así que estamos juntos haciendo tribu. Felicitaciones. 2 años, estamos bebecitos. Estamos bebecitos, pero vamos a crecer, vamos a caminar y vamos a hacer ese robusto movimiento y acción que significa hacer tribu y hacerla contigo. Así que felicitaciones y muchísimas gracias. Y sí, esperamos que este proceso de pandemia pase pronto, porque tenemos una invitación pendiente en ProTribu, las dos Adrianas, la AA, para hacer un taller bien hermoso con varias mujeres. Entonces deseamos pronto estar reunidos con todos ustedes y poderles dar todo el conocimiento, cariño y experiencia que tenemos en todos estos años de estudio y trabajar con las personas. Esperemos que pronto sea para que Adri venga para acá. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades de nuevo. Y déjenme, nada más cierro con una invitación. Ahorita a las 7 de la tarde tengo a otra mujer invitada, agente de cambio. Ella nos va a visitar online desde León, entonces pues también las invito a que nos acompañen en un rato más para hablar de cómo las mujeres hacen cambios en la tecnología. Un mercado pues complicado, ¿no? Sí, pero se puede. Acuérdate que tenemos un potencial grandísimo. Ha sido un gusto, Dulce, para nosotras. Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Gracias. Buenas noches. Un abrazo para todos. Un beso. Gracias. Feliz tarde.